Artista, arquitecto, creativo. Escultor que con su obra Timoteo ha logrado llevar el nombre de México a un sinfín de lugares en el mundo entero. Él es Rodrigo de la Sierra, un hombre que siempre piensa fuera de la caja. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerte hoy con nosotros aquí en el programa. Edgar, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, pues hay muchas preguntas que queremos hacerte. Hemos seguido tu trayectoria. Eres un gran artista, pero quisiéramos que nos platicaras un poquito, no de tu etapa de arquitecto, sino todavía un poco antes, cuando estabas decidiendo qué ibas a estudiar de carrera, cuando estabas en plena adolescencia, ¿cuáles eran las cosas que te gustaban? ¿Qué te apasionaba? ¿Cuándo apareció Timo? ¿En qué libreta empezó a aparecer Timo? Si eras bueno para el dibujo. ¿Cómo se fue desarrollando Rodrigo antes de meterse a arquitectura y luego de la arquitectura a pasar a ser el gran escultor que eres hoy en día? Muchas gracias. Fíjate que yo hace 25 años decidí ser arquitecto y me dediqué 12 años como arquitecto. Pero antes de eso, yo escogí la arquitectura por la pasión a la estética, al arte, a todo lo que está involucrado con el medio estético y artístico. Por varias situaciones de la vida, y un poco el miedo de una profesión, de dedicarme a una profesión que podría ser un poco no tradicional, decidí arquitectura, pero el gusto por el arte lo tengo desde los 14 años, digamos. Yo a manera de hobby hacía mis personajes en plastilina, toda esta cuestión manual, el dibujo, y tenía todo esta inquietud más que nada a la hora de decidir una profesión, pero bueno, en este momento Timo ni figuraba, ¿no? O sea, yo siempre he querido jugar con personajes de la imaginación, siempre he tenido tender a desarrollar la creatividad, o me ha gustado, y la he alimentado hasta de adulto, ¿no? Pero Timoteo no figuraba en la escena. Decido arquitectura por a cierto aspecto formal, que era la seguridad y estabilidad que da una carrera en donde te cobija una estructura profesional, un despacho de arquitectos, una parte más tradicional, y es por eso que decido estudiar arquitectura antes que escultura, yo haciendo de manera autodidacta escultura, pero tuve que decidir y decidí mantenerlo en un aspecto, ¿cómo te diré?, a nivel de hobby. Pero dicen por ahí que la vocación tarde o temprano te alcanza y pues ni modo. Para bien, hubo un momento en el que pude cambiar. ¿Qué fue lo que te motivó cuando dijiste, bueno, ya hasta aquí estuvo bien el tema de la arquitectura, me voy a dedicar 100% a ser escultor? ¿Y si había miedos o por algunos compromisos no te habías querido dar ese paso? ¿Qué pasa con el tema de ser arquitecto? ¿Qué pasa con el tema del trabajo, de ser empresario? Luego a decir, ahora voy a ser escultor, y que además, pues nunca dejas de ser empresario, ¿no? De alguna u otra manera. Siempre estuvo esa voz y la intuición siempre estuvo ahí dándome lata. Se prestaron ciertas circunstancias de mi vida privada para poder gozar de cierta libertad o madurez en donde no me sentía ya tan inseguro para empezar a dar ese salto al vacío, hacer ese acto de fe y no sentirme desnudo y poder hacerlo. Entonces, le hice caso a mi intuición y tomé riesgos. Cada vez que vas tomando riesgos te acerca a tus objetivos y ni siquiera los tomas en cuenta como riesgos. Pero lo más difícil, yo después de la comodidad a los 31 años de ser arquitecto, yo tenía mi despacho, tenía 2 secretarias, estaba en un aspecto muy cómodo
y con estabilidad. En esa compañía lo único que necesitaba era seguir, presentarme cada día, hacer mi trabajo, y tenía futuro y carrera en esa compañía, pero la vocecita que cómo molesta, si la visualizaras es el angelito y el diablito, así, que te dice, no, por ahí no, por ahí no. Tomé ese riesgo, pero ahora la vocecita me decía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces cuando dejas el tema de la arquitectura y empiezas con el tema de la escultura, ¿empezaste con figuras humanas buscando el realismo? ¿Esas fueron las primeras que empezaste a hacer? Sí, ¿Ya dibujabas los bosquejos? De timo no. Fíjate, aquí pasa algo. O sea, si uno va a hacer las cosas, hay que hacerlas bien o mejor no hacerlas. Ok, tenía ya un know-how de manera autodidacta de la escultura, pero creo que ahí me hubiera quedado de una forma mediocre. Estudié 4 años y medio escultura. O sea, yo armé mi carrera. Estudié en la Ibero, en Círculo Pipal, clases particulares con algunos maestros, historia del arte en el Museo de Antropología e Historia. En fin, fui armando mi carrera y fueron 4 años y medio. O sea, otra carrera. De verdad, fue otra carrera. Bueno, esa es la parte herramienta técnica. Al estar en esta preparación muy académica, pues obvio, hice obra de la academia, en donde otra vez, en tu zona de confort, te sientes conforme. Bueno, cuando entendí el sentido claro de lo que es el arte, empecé a dejar que la voz como artista, no como escultor, o sea, tenemos que separar escultor y artista. La voz de artista dejé que tuviera fuerza, y la voz de artista es la voz de Timoteo, en donde se sacrifica a lo mejor la parte anatomía estética, o sea, la parte per se de la belleza clásica de los cánones tradicionales de una obra escultórica. Se sacrifican en pos de darle voz a una idea amorfa que es 100% actitud, transmitir una actitud en materializarla en un material, valga la redundancia, hacerla una idea tridimensional, o la actitud sea tridimensional, en donde de paso te comento que Timoteo viene a ser actitud 100%. No es una forma que le voy a dar una personalidad caricaturesca o chistosa para que empate, pues, tenga empatía con el personaje. No, Timoteo es actitud, no forma. Es el resultado de la actitud y es como nace. Entonces, aquí la parte escultórica, la destreza o la dificultad que hay que desarrollar es en la síntesis de un personaje, poder manejar este soplo de vida, esta ligereza de un material, de un bronce, de la frialdad de un bronce, darle un soplo de vida y una espontaneidad de que tenga esta personalidad sarcástica, irónica, que puede decir un discurso un poco solemne, pero con un toque de ligereza, en fin. Tú venías con una línea y de repente aparece Timo. ¿Ahí es otra de las cosas donde te estás arriesgando? Porque me imagino sí, que, claro, fue un cambio totalmente radical a lo que cuando Rodrigo dijo, pues ya dejo la arquitectura porque quiero meterme al arte, a la escultura, pues jamás no estaba Timo ahí metido, ¿no? Entonces, a la hora que aparece, híjole, por lo que dejaste para que entrara Timoteo a tu vida, pues es lo que había generado que dejaras tu carrera de arquitecto, tu posición en el trabajo, abatir todos esos miedos, y de repente aparece Timoteo y dice, ahora voy yo. Así ¿Te arriesgaste? Ese fue uno de los riesgos, pero te digo, ni siquiera lo tomas como riesgo. ¿Por qué? Porque tienes una convicción, tienes una idea, una claridad y un objetivo. Un objetivo claro, mejor dicho. Y los miedos no los tomas como tal, no los tomas como riesgos. Los riesgos no los tomas con miedo, eso quiero decir. Pero aquí entraría en esta parte de la parte clásica, arriesgarse a hacer a Timoteo, vendría el tercer punto que te digo, tenemos intuición, riesgos, creatividad.
Creatividad es darle voz, o sea, escuchar a ese niño interior que llevamos dentro. Y conforme le vas haciendo caso a ese niño, vas tomando riesgo, le vas haciendo caso a esa voz, a esa intuición, pero la creatividad es lo que te puede disparar. En mi caso, lo que dices es muy cierto. Posicionar a un personaje en el duro mundo del arte, en la parte solemne, estricta, en todo este juego que es un personaje que no se, ¿cómo te diré? Que no sería bien visto, fue un aspecto de rebeldía o muy revolucionario hacer que un personaje esté en el mundo del arte. Te digo, hay muchos escultores, muchos artistas que manejan la parte cómica en la obra. Tienes a Tomótenes, tienes a Mackenzie Thorpe, tienes a, ay Dios mío, dos muy clásicos, un neoyorquino, el que hizo a Money Donny, Paul Bonditz. O sea, son varios ejemplos que manejan personajes, que manejan caricaturescos en la escultura. Pero hacer un personaje, la misma imagen de un personaje en diferentes situaciones fue algo muy revolucionario, por decirlo así, y de mucho, con un toque de rebeldía para los cánones clásicos y tradicionales del mundo del arte. Esa es la parte en donde tuve un, ¿cómo te diré? Pues fue un aspecto de hacerle caso a la creatividad o a lo que traía en la cabeza y lograr hacerlo. Yo me sentía en esta parte cómoda, la figura humana, la figura tradicional. De hecho, una de las piezas quedó seleccionada en un concurso de arte figurativo en Barcelona, de estos de figura humana. Aún así era una propuesta novedosa que inventé a los personajes que se llaman Wall Street, que eran como estos personajes los inventé a partir del quiebre, el crack de la bolsa de inmobiliarios que hubo muy fuerte en el 2008. Fue un crack que sacudió al mundo, es una onda que le dio la vuelta al mundo y las bolsas a nivel internacional se vieron, temblaron. Entonces, yo inventé los Wall Street, que eran hombres semidesnudos con la corbata, brincando obstáculos, agarrando el portafolio, sorteando malabares. Había mucho material para eso, para poder desarrollarlo, pero era un tema. Entonces, había otra vez, me encontraba con una limitación. Y eso no es para mí. Yo lo que me gusta es tener una libertad y apertura tremenda. Ahorita, Timo, por ejemplo, saqué varias piezas a raíz de la pandemia. No hablo en la pandemia per se, sino hasta el resentimiento que nos dejó la pandemia, un cierto dejo de tristeza o de impotencia o de tener que adaptarnos a las circunstancias y esta lucha que tenemos de tener que cambiar nuestra realidad, que estábamos muy contentos y la sabíamos valorar y apreciar, teníamos una realidad muy padre, con altibajos como todos, pero en esta ocasión la pandemia nos vino, nos demandó, nos puso una demanda y nos puso el arraigo domiciliario. El tener que aceptar eso, qué duro está, ¿no? Entonces salieron muchas piezas, pero bueno, el caso es que, ¿por qué brincar a Timoteo? Sí fue un riesgo, no lo vi como un riesgo, fue hacerle caso a mi creatividad y de alguna manera tener fe en lo que haces. No es una fe ciega a lo tonto de que, ay, a mí me queda muy bonito y lo quiero hacer. No, es un trabajo revisado, siendo un juez muy duro, siendo un crítico muy severo contigo mismo y probar tu trabajo y poco a poco pues, le das toda la voz y toda la fuerza. No lo vas a, ¿cómo te diré? No lo vas a desarrollar a lo loco, sino que vas paso a paso, pero sin pararte, sin detenerte, perfeccionando y siendo muy crítico contigo mismo. ¿Qué representa para Rodrigo de la Sierra Timoteo? Porque ya nos estuviste platicando que son situaciones, que diferentes momentos que hacen generar la caracterización de Timoteo para dar algún mensaje o algo.
Pero quitando todo eso, porque pues ha dado diferentes caracterizaciones o mensajes o representaciones, como lo queramos interpretar los que lo vemos, ¿sí? Pero ¿qué es Timoteo para Rodrigo? ¿Qué es para ti? Timoteo es, de alguna manera, la voz que muchas veces a mí me gustaría hablar y que no tengo yo las palabras para decirlo de esa forma. Obviamente es mi alter ego, es una cuestión ligada de manera intrínseca. No hay una forma de separarnos, pero en su razonamiento o en su sarcasmo, que son sus herramientas, la ironía, el sarcasmo, con una sutileza de platicar las cosas, es una forma a lo mejor que yo no logro exponerlo así. Entonces Timoteo se vuelve el orador que yo no logro ser, y que se atreve, es más valiente, que se atreve a tocar cualquier tema, pero con una sutileza que pues a mí no me funciona. Pero sí hay una cuestión que es muy clara, que es Timoteo es mi alter ego o mi razonamiento de las cosas, en donde ese razonamiento hay una transformación, esa mirada del artista que platicamos hace tiempo, hay una transformación para poder presentar una idea de manera peculiar. Y eso representa para mí Timoteo. Timoteo va de la mano y él es el que dice las cosas de una forma muy padre, y por eso Timoteo no caduca, porque Timoteo cada día se va transformando, va teniendo una nueva propuesta. ¿Por qué? Porque yo voy cambiando, yo voy siendo diferente, yo estoy siendo diferente cada día voy teniendo pequeños cambios, perfeccionando algunas cosas, aceptando la realidad en otras cosas que a lo mejor con rebeldía, pues por ejemplo, esta pandemia es el mejor ejemplo. O sea, no puedes salir, no, pero yo sí puedo. Acuérdate cuando éramos adolescentes y nos queríamos fugar o ir a la fiesta y no sé qué, pues te encaprichabas y lo hacías. Ahora no, ahora lo siento mucho, te quedas en casa. Y eso me he encontrado con muchos jóvenes que entendieron este chip perfecto. O sea, más que los adultos no es que se justifican, es que tengo que ir a esto muy importante. Ok, sí, hay una parte que sí, pero hay otra que no. Y los chavos lo entendieron y están en sintonía perfecta con estar encerrados, cuidarse. O sea, una lección de los chavos muy, muy importante. Creo que eso es lo que representa esa voz en donde se va transformando cada día y donde por eso muchas veces Timoteo parece fresco, o porque Timoteo, una obra del 2012, le parece fresca a una persona y no tanto la del 2020 que habla de un tema en específico o de la actualidad. Porque es una idea que vivió en su momento, pero no es una repetición congruente del personaje. O sea, aunque el personaje tiene su forma de hablar muy clara por medio de la ironía, siempre va teniendo perspectivas diferentes. ¿Hay algún Timo que sea tu consentido, el compañero que siempre debe de estar contigo, el que te gusta llegar y echarle un ojito porque es el que te dices, oye, ya no hay más ideas, y ya ves a uno y dices, no, claro que sí hay más ideas? ¿Hay un Timoteo especialmente para Rodrigo? Fíjate que aquí pasa algo bien chistoso. O sea, el apego que yo puedo tener a una obra es única y exclusivamente en la materialización de la idea. O sea, yo tengo mucho apego con una pieza cuando la estoy haciendo. Y si es talla en madera, mucho más. Cuando termino con la pieza no siento ningún tipo de apego. O sea, la pieza ya está realizada.
Ahora le falta hacer carrera propia a la obra, transmitir ideas, transmitir emociones, pero eso depende de la obra. Yo ya la hice y la mando a que recorra su propio camino. Por mi parte, ya no tengo esa necesidad de... Hay piezas que sí las tengo en mi casa, o sea, pero tengo muy pocas, no te creas que en tu casa tengo gran colección, o sea, tengo 3 piezas. Y conservo una que no la vendo, y como no la vendo, pues ya la tengo ahí, que es el primer timo que existió. Formo como obra formal, que fue un Timoteo, una talla en madera, que concursó en una bienal en Japón, estuvo seleccionada y se fue a Japón. Entonces cuando regresó, pues la agarré como amuleto, ya no la quise vender, y recordarme de dónde viene todo esto, de Timoteo, dónde viene toda esta magia, decidí quedármela. No porque sea ni mi mejor pieza, está muy lejos de serlo, en cuestión hechura, es una pieza que hice hace 11 años. Entonces, hay un reto que, por ejemplo, volví a reinterpretar la obra, la misma obra, para saber qué tanto se transformó mi mano. Y son 2 piezas diferentes. O sea, hay una revisión formal de la obra. ¿A qué quiero decir con esto? Que es un perfeccionamiento de la forma, mucho más riguroso que en esa primera pieza. Pero esa primera pieza es el antecedente a todo. Entonces me recuerda de dónde viene y cómo somos unos seres perfectibles, cómo podemos perfeccionarnos en cada momento. Y por eso la conservo. Pero yo tener un apego especial por la obra, no lo tengo así. Por ejemplo, ahorita hay piezas que no vendo, que son las tallas en madera, pero eso por una razón. Quiero terminar la exposición, o sea, todas las piezas, que el proceso es muy lento y muy cansado. Y ahorita me dio coronavirus, después me lastimé la espalda muy fuerte. Pues el caso es que por una u otra cosa ya no he podido regresar a la talla en madera. Entonces, pues estoy en stand-by. Pero quiero terminar la colección y las voy a poner a la venta sin ningún empacho. ¿Qué significa para ti el que tu obra ya está en tantos países y en tantos lugares? Porque ha crecido de manera significativa año con año, ¿no? Y es un gusto general para las personas con las que yo he tenido el gusto de compartir pláticas respecto a tu obra. ¿Qué representa para ti? Tendríamos que aquí acotarlo de manera muy concienzuda, pues. Si se buscara o se pretendiera tomarlo como éxito, definitivamente no. Es simplemente circunstancial, porque gracias a esta globalización, gracias a esta cuestión profesional de arquitecto, que a lo mejor pude ir posicionando, por ejemplo, yo no manejo representantes en realidad, ir posicionando la obra y expandirla en ciertos niveles y mercados, también es de una manera práctica ser muy noble en la negociación de una obra. A lo que voy, una exposición. Soy muy flexible en poder hacer la exposición. ¿Por qué? Porque lo que quiero es transmitir una idea. Ahora, ¿qué representa para mí, ya en el sentido en el que creo que me lo estás preguntando y el que sería el correcto? Si yo veo que mi intención es transmitir una idea y entre más personas pueda transmitirla para enriquecer mi trabajo, pues es muy satisfactorio que pueda exponer en Corea y que me lean en Corea como tal cual como ellos, o en China, o en Canadá, o en Estados Unidos, en Chicago, en varias partes del mundo, es en Italia, ¿no? Es muy padre el poder darme cuenta que es un diálogo no verbal y que ese diálogo lo estoy logrando llevar a lo mejor con un adulto, con un niño, con un hombre, con una mujer en Italia o en Rusia o en Japón. Eso sí es el verdadero valor. ¿Y qué representa? El comprobar que muchas veces nos peleamos tanto para querer darnos a entender en lenguajes de los aspectos más abstractos y difíciles que existen,
pero te das cuenta que cuando se trata de emociones, pues todos somos uno y todos tenemos esa capacidad. Eso sí lo veo como un éxito, lo agradezco como una oportunidad de poder haberlo, de que me hayan abierto las puertas para poder presentarlo, pero eso representa para mí una gran satisfacción el poder tener esta línea de comunicación en diferentes lados. La parte que si me siento bien o mal por estar no, es circunstancial, eso es circunstancial. Tan feliz de la vida soy de exponerlo en una plaza pública en un municipio de algún estado de la República, afuera del puente, el puente del Vecchio en Roma. Es lo mismo, o sea, es llegar a tocar a una persona de manera emocional. Eso es la parte muy satisfactoria, muy padre. ¿Cómo conjugas la parte empresarial con la parte artística? Porque entiendo que tenemos que separar un poquito al artista y al empresario. Y aquí quiero que nos ayudes después de que nos digas cómo logras separar eso. ¿Qué recomendación le podrías dar tú a los empresarios, independientemente de a lo que se dediquen, ¿sí? Y a todos estos nuevos talentos que vienen empujando con proyectos, ¿qué les recomendarías tú? Pues mira, precisamente no separarlo. Un grave error que yo escuché en algún compañero escultor, me decía, no, es que hay que decidir, ¿quieres estar en el mundo cultural o en el mundo comercial? Yo dije, ¿por qué tengo que escoger? No, yo quiero estar en los dos, pues es una obra. O sea, una cosa es vender una escultura y otra cosa es la escultura. O sea, como pensar, deja de ser escultura porque la vendo, entonces la tengo que poner en el plano, en el terreno cultural. No, precisamente eso, no separar la parte técnica de cuestión empresarial o marketing, ahorita la platicamos, pero es el meollo del asunto es, sí, hay una necesidad de hacer una pieza que sea vista para poder cerrar el ciclo con el espectador, porque la obra es para que sea vista por el ser humano. Entonces, si no hay ese receptor, pues no se cierra el ciclo, o sea, se necesita para cerrar el ciclo. Entonces, independientemente de que la venda, la done, la regale, la exhiba, nada más, entonces, ok, si lo hago y soy fiel a la intención que tengo de transmitir un mensaje y la ve el espectador, bueno, ya llegó. Ahora el espectador dice, la necesito, esta necesidad de pertenencia, la quiero, ya se crea una necesidad. Y es eso básicamente, crear una necesidad a partir de un producto. O sea, me dices que a cualquier empresario, pues sí, lo que se tiene que hacer es crear una necesidad. O sea, en el mundo del arte, imagínate, pues, que exista, yo te puedo asegurar que la obra no sirve para nada, pero el mundo no sería el mismo si no existiera el arte. Entonces, o sea, de manera objetiva, una obra, ¿sirve o no sirve? No, pues me compro un reloj, me compro un coche, me compro un departamento, una casa, no sé, no necesito la obra, pero el mundo no sería el mismo sin el arte. O sea, quién sabe en dónde estaríamos, en algo caótico, en algo tremendamente absurdo. El arte es tan necesario, pero no te das cuenta que lo necesitas, porque lo tienes, pero es una necesidad muy fuerte, de esta necesidad de estar en contacto cuerpo y alma, el ser humano. Entonces, bueno, pues hay una cuestión de, por eso no lo separo. Para mí, cuando me pusieron en esta elección o disyuntiva, no sé si está bien dicho o bien aplicado, entre mundo comercial y mundo cultural, yo dije, no, para nada, es de los dos. De manera técnica, ¿cómo lo hago? Dedicándole la misma obra
su tiempo, su lugar y su espacio en el mundo cultural, su tiempo, su lugar y su espacio en el mundo comercial. Y voy de la mano, paso a paso, buscar foros de difusión, no para que me compren, sino para que sea vista la obra. Buscar foros de venta, apoyarme con los profesionales o los que saben pelearse con eso. Galeristas serios, profesionales, que son los que me trabajan. Personas que saben reinterpretar para la venta una obra. Pero eso es como yo lo vería de manera práctica, el no separar un aspecto, la obra, de la parte comercial, ni la parte cultural. Ahora, ¿cómo se le da difusión? ¿Cómo se le da todo este elemento? Arriesgando mucho, Edgar, arriesgando muchísimo, no hay de otra. O sea, yo recuerdo mi primera exposición, fue en el 2009, en octubre. Bueno, hasta mis padres tuvieron que ayudarme a terminar la exposición. Yo ya era un adulto de 35, 36 años, creo. Porque yo había quedado ya sin ningún recurso. Obviamente, después de ser un crítico muy duro, de estar probando la obra, de intentar darle la mejor factura posible a la obra, la presento la exposición con todo, ahí me voy con todo y monto la exposición. Se logra vender desde la inauguración la obra y en casi un mes se vende la mitad de la exposición. Lo que hice, todo ese dinero volví a invertirlo en obra. O sea, crees en algo, dedícate al 100, pero no es la palabra absurda de optimista de que no, y tú échale ganas, no. O sea, concéntrate de una manera muy clara, ten tus objetivos muy claros y dirígete, no dejes ya, y ahí deja de escuchar muchas voces, despeja tu mente y ten tu objetivo claro, enfócate y échale, inviértele todo lo que tienes. O sea, y ve por a él. Lo que está a tu alcance. ¿Vale? Y ve por él. Y ve por él, claro. Entonces fue tras, o sea, y perseverancia y trabajar y no dejarse vencer y seguir. Entonces, esa fue la fórmula que me resultó y la verdad, ir rebasando tus límites. Cuando tuve una galería, una exposición, después fueron 2, después fueron 3, después fueron, o sea, después, oye, Rodrigo, pues, ¿te gustaría una exposición en tal lado? A mí, digo, yo nunca he tenido un subsidio, una beca, nunca he trabajado con nada de eso. Por ejemplo, ¿qué hacía? Yo arriesgaba y hacía mis piezas monumentales. Decían, ¿cómo hizo esa pieza? No, pues atrévate a hacer una pieza de ese formato. Claro. O sea, y a mí me valió, la hice, la fundí, hice la fundición, preparé la pieza. Ok, ahora sí. Escuché una vez a un artista galerista muy bueno, donde dice, una obra cuando ya está hecha, cuando la hiciste, ya la vendiste, solo falta encontrar al comprador. Entonces, bueno, pues ya la hice, ahora busquemos nichos y moverse. O sea, no estar en este mundo del artista que no, yo siento y vibro diferente. No. Sé muy práctico, nunca pierda los pies en la tierra, nunca separe los pies de la tierra y todo el tiempo estar consciente de lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, por qué lo está haciendo, dónde lo quieres posicionar y hasta dónde lo puedes potencializar. Entonces, es tener como una claridad y una humildad de también conocer tus límites, conocer hasta dónde estás parado y a partir de ahí, pues cambiar el mundo. Rodrigo, quiero agradecer tu tiempo, agradecer tu talento y todas estas historias y un poco de ti que nos pudiste hablar el día de hoy, pero sobre todo quiero agradecerte porque eres una persona que siempre piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Encantados de que hoy estuviste con nosotros. De verdad, un gusto enorme poder estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Feliz de estar con ustedes platicando. Y sí, el ver las cosas afuera de la caja no lo veo yo como una
actividad de, resuelve esto viendo las cosas fuera de la caja. Para mí es a través de varias experiencias de vida y varios entendimientos que tú ya llegas a un punto y dices, yo veo las cosas afuera, en algunos casos yo veo las cosas afuera de la caja. O sea, es un resultado, pero a través de, y algo bien importante, es todo el tiempo escucharte y escuchar a los demás no para que les hagas caso, sino para que tengas toda la información. El tener toda la información posible te da tantas herramientas que puedes decidir y decir, resulta que ahora ya estoy afuera de la caja porque tengo una perspectiva objetiva de las cosas como si fuera un tercero. Y yo soy el que está metido en ese vaso, claro, en esa caja. Entonces digo, mira, resulta que esto. Y hay veces que no vas a poder resolver nada, pero es muy importante poder aceptar las cosas. No pelearte contigo mismo porque pasa el tiempo y estás en una lucha que te desgasta y te mengua de manera muy fuerte. Y que puedes no ganar. Exacto. Y si no ganas, pues bueno, aceptarlo. ¿Sabes qué? Esto no. Ok, ¿qué beneficio o cómo le busco el lado positivo o amable a las cosas? Y creo que eso te hace pues, vivir más tranquilo, que es lo que se busca, ¿no? En este mundo. Ya, lo que venimos. Así es, tener tranquilidad. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.